Aleluya, aleluya. Alabado sea tu nombre, Padre. Exaltado sea tu nombre, Padre. Glorificado sea tu nombre, Señor Jesús. Santificado sea tu nombre, Padre. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, bendito. Gracias, precioso. Gracias, glorioso, Señor. Santo, 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 santo. Y digno de suprema alabanza, digno de la gloria, digno de la honra, de la alabanza y de la victoria, Padre. Poderoso es el Señor, glorioso es el Señor. En el nombre de Jesús. Santo, 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 santo. Aleluya. Mi alma te bendice, mi alma te alaba, Padre Santo, mi alma te exalta. Mi alma se regocija en ti, mi Señor, poderoso, glorioso Padre. Bendigo tu nombre, Padre. Alabo tu nombre. Exalto tu nombre, Padre. Gracias, Señor, por la vida, Señor, de los discípulos, de cada uno de ellos que te buscan cada día, que te aman y que permanecen en tu palabra, Señor, para ser libres, con esa libertad que tú nos has dado, Padre Santo, para ser como el viento que sopla de donde quieres y que oye su sonido, pero no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. No puede estar concentrado en cuatro paredes exclusivamente. Él necesita salir y volar como el viento. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, bendito. Gracias, precioso. Permítame un momentito. Gracias. Gracias, poderoso Dios. Aleluya. Creo que ya abrí los ojos. Aleluya. Me estoy viendo muy borroso. Ándale, ya me estoy viendo bien. Gloria a Dios. Ya limpié la lente del teléfono. Aleluya. Gracias, Señor. Ahora vamos a limpiar los lentes. Parece que estoy dormido todavía. Aleluya. Gracias, Señor. Paz de Cristo, hermanos. Ya me vieron bien. Gloria a Dios. Y yo creí que estaba dormido. Así que damos gracias a Dios, hermanos. Bendecimos la vida de cada uno de ustedes y una disculpa, hermanos.
Ayer me cansé bastante, pero ya estamos aquí, hermano. Ayer, disculpa, ayer me quedé dormido en la oración. Dios hizo algo hermoso en la congregación donde fuimos. Aleluya. Aleluya. El viernes, no, el viernes no tuvimos, el jueves pasado. Vimos el versículo 10, Efesios capítulo 1, versículo 9 y 10, que dice, hermanos, el 9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Aleluya. Y su voluntad, hermanos, es precisamente reunir todas las cosas en Cristo. Ayer hablamos de la dispensación, el jueves hablamos de la dispensación del cumplimiento de los tiempos. El tiempo se acabó, hermano. Desde 1919, desde el 2019 me fui un siglo atrás, qué bárbaro. Estábamos en casa 2019, noviembre. Acababa de llegar mi hija, me está el recuerdo de, creo que andaba en la Ciudad de México, andaba en algo de los jóvenes. Y estaba orando ahí en casa y el Señor le habló, le dio una visión y le habló y le dijo, el tiempo se acabó. Entonces yo entendí por otra visión que Amestel tuvo, que Dios que llegó el tiempo de hablar y me la confirmó el hijo de la hermana Yossi, una hermana que funciona como profeta, y me dijo, ahora es el tiempo que hables. Entendí cuando el Señor le da la visión a mi hija, el tiempo se acabó. Y en la otra visión el hilo de plata se rompe. Viene el tiempo en que todas las instituciones van a desaparecer. Hay quienes hacen más importante la institución que a Jesús mismo. Y no solamente la institución, a la iglesia la hacen más importante que a Jesús mismo. Pero viene el tiempo en el que van a ser dejados. Todas las instituciones. Los únicos que no van a ser dejados son los que entiendan la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es reunir todas las cosas en una institución. Es en Cristo. Y Cristo no es institución. Dios no es institución. Dios es un Dios de orden.
Entonces, el resumen, hermanos, es que ¿quiénes van a ser guardados? Los que estén en el orden de Dios, no en una institución. ¿Qué más quisiéramos, hermanos? ¿Qué más quisiéramos que nadie se pierda? Sino que todos procedan del arrepentimiento. Qué triste es que Israel no reconociera al Mesías. Ellos vivían en una promesa y se sentían los propietarios de la promesa porque se sentían los hijos de Abraham. A Abraham se le dio la promesa de que en sus simientes serían benditas todas las familias de la tierra. Pero no entendieron que el legislador iba a venir de la tribu de Judá y que Dios había levantado a otro hijo de Jacob para prepararle el camino a Judá. Pero como eran hermanos, hijos de un mismo padre, se sintieron los dueños de toda la familia. Eran los sacerdotes. Era Leví. ¿Hay alguien en casa? De los hijos de Aarón. A ellos les fue dada la ley por medio de ángeles en mano de un mediador. A ellos fueron constituidos. Ellos fueron llamados al sacerdocio para que ellos enseñaran la ley al pueblo, pero con misericordia, con justicia y con fe. Para que entendieran la misericordia de Dios. ¿Cómo no los consumió en el desierto? No tengo comentarios, hermanos. Así que si hay alguna necesidad, por favor, alguien la sube al grupo. ¿Y cómo Dios les dio todas las promesas terrenales? ¿Y cómo Dios levantó el reino? Una cosa es el sacerdocio y otra cosa es el reino. ¿Ven? Y otra cosa son los profetas. Y estableció el reino poniendo un rey. Un rey que tipifica al sacerdocio. Un rey que menospreció la palabra
y tipifica al sacerdocio que menospreció la palabra, que cambió la palabra. Y así como el primer rey tuvo su final, la tribu de Leví tenía que tener su final. Y enseguida Dios levantó para confirmar cómo se establece un reino. Levantó a un hombre, no de la tribu de Benjamín, no de la tribu de Leví, lo levantó de la tribu de Judá. David, hijo de Isaí, lo levantó y como un hombre conforme a su corazón. Y David instituyó el reino. Pase Cristo. Y el rey funcionaba independientemente del sacerdocio. Y el rey sabía depender de los sacerdotes aunque era rey. ¿Hasta cuándo, hermano? Hasta su muerte. Porque el siguiente rey, después de David, confió en sí mismo. Aunque Dios le dio sabiduría y le añadió riqueza, confió en sí mismo, haciéndole caso a los hombres jóvenes y no a los sacerdotes. ¿Hay alguien en casa? Y dividió al pueblo. Cuando un hombre está sobre autoridad y confía en sí mismo, en lugar de confiar en Dios, divide al pueblo. ¿Por qué? Porque tiene el corazón dividido. Por un lado se presenta como el que Dios puso, pero por otro lado, y se le tiene que respetar, y se le tiene que rendir honores, pero por otro lado, hace lo que él quiere, facultando dos demonios para que trabajen en el cuerpo. Y así Dios nos soporta. ¿Por qué? Porque la ley traía una promesa. La ley no es injusta, la ley no es mala, la ley es divina, la ley es santa, la ley es pura. Pero la ley todo lo encerró bajo pecado. ¿Por qué todo lo encerró bajo pecado? Porque la ley no es otra cosa más que el sí y el no. No es el sí del hombre y no es el no del hombre. Es el sí de Dios y es el no de Dios. Que si nos remontamos al origen, cuando Dios crea al hombre, es la misma ley. De todos los árboles del huerto puedes comer, ahí está el sí, sí puedes comer. Uno solamente era el no. Amén. Para que entendamos de dónde sale el que uno que no cumple de los 10 te hace culpable de todos. O sea,
Dios no cambia. Cuando Dios le dice al primer Adán, del árbol del conocimiento del bien y del mal no vas a comer, porque vas a morir y no va a haber remedio para ti. Paz y Cristo. ¿Por qué, hermano? ¿Puedes ver que ahí está el no? El no de Dios es vida para Adán. Y el sí de Dios es vida para Adán. Luego entonces, el no de Dios es vida para mí. Y el sí de Dios es vida para mí. Eso es ley. Dios no tiene ideas como los que dicen, ay, las mujeres, ¿no? Para sentirse bien, el humanismo. Dios tuvo una gran idea, hizo la mujer. Hermano. Dios no es Dios de ideas, Dios todo lo sabe. No se anda imaginando cosas. Como tú y como yo, que nos dicen algo de una persona. Santo. Hombre, Padre, se está cortando la transmisión, hermano, se está frizando. Dicen aquí en Tucson, se está frizando. ¿Por qué, hermano? Porque tenemos la mente muy sucia. Oímos y hacemos argumentos. ¿Por qué? Porque no tenemos temor de Dios. ¿Hay alguien en casa? Todo tiene ley. Y Dios introdujo la ley pero antes de introducir la ley, introdujo la gracia. Y la introdujo a través de un hombre. Un hombre que aprendió a obedecer al oír la palabra. Un hombre que es el padre de la fe. Y es tan importante, hermanos, entender que para que haya una fe colectiva, era necesario que empezara por un hombre. Y Dios llama a Abraham. Ay, Dios mío. Hermanos, les voy a recomendar que lean el libro de Abraham. Búsquenlo antes de que lo quiten. Lean el libro de los jubileos. Porque si yo les digo lo que pasó el día que nació Abraham, van a decir que estoy loco. Pero se los voy a decir remitiéndolos al propósito eterno de Dios. Creo que el padre de Abraham estaré. A ver, vamos a ir tantito a la escritura.
Cuando el padre de Abraham, oh, están en Ur de los Caldeos, cuando están en Ur de los Caldeos, estoy buscando aquí. Sí, Taré es el padre de Abraham. Quería estar, me vino la duda. Los descendientes de Taré en el capítulo 11 de Génesis, versículo 27, dice, esas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Amén. Y murió Harán antes que su padre Taré, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham a su hijo Lot. Y tomó Taré a Abraham a su... Perdón, voy a estornudar. Perdón. Dice, y tomó Taré a Abraham, su hijo, y a Lot de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Como el padre de Lot ya había muerto, entonces el abuelo, Taré, tuvo que salir de Ur de los Caldeos. ¿Por qué? El capítulo 12 nos enseña lo que había pasado en cuanto a Abraham, pero no nos enseña lo que pasó en cuanto a Taré. La Biblia no habla... aleluya, hermanos, permítanme tontito, me aflojó la nariz. Voy a sonarme la nariz, discúlpeme si a alguien le parece grosero, perdónenme. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Aleluya. Dios tuvo que escoger entonces a un hombre. Y en el libro de los Jubileos encontramos la historia. Taré, el padre de Abraham, era el general de los ejércitos de Nimrod. Nimrod, no les voy a hablar los detalles de lo que pasó, solamente cuando Taré conoció a su esposa, y nació un hijo, nació Abraham. Los magos, los astrólogos, todo el séquito que estaba sobre o junto con Nimrod,
tuvieron un sueño. Ellos miraban que del oriente venía una estrella, que en el oriente, fíjense bien, apareció una estrella y esa estrella vino y se comió a la estrella del norte, a la estrella del oeste y a la estrella del sur. Y se comió a la estrella del oriente. Apareció una estrella del oriente y se comió a la estrella del oriente. Y se comió a todas las estrellas. Y quedó ella sola. Y los brujos, hermanos, y los adivinos, y todos los, como dice el profeta Daniel, los sátrapas y los agoreros, coincidieron en esa visión y le dijeron a Nimrod lo que habían visto en el cielo. Y Nimrod les preguntó, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto? Y le dijeron, que esas estrellas son las que gobernaban en su imperio de Nimrod. Y que venía, que esa noche nació un niño, que ese niño le iba a quitar el imperio a Nimrod. Y todos los imperios de la tierra iban a estar bajo el imperio de ese niño que acababa de nacer. Y se espantó Nimrod, muy parecido cuando Jesús nace y se espanta Herodes. Y dice Nimrod, pronto, busquen qué niño nació anoche y tráiganmelo. Necesitamos matarlo. Fueron a investigar y luego encontraron inmediatamente que a Nacor le había nacido un niño. Inmediatamente, como es el general del ejército, lo manda a llamar y le dice, Nimrod, quiero que me entregues a tu hijo que acaba de nacer. Él no puede morir. Él necesita morir. Y le acababa de regalar su caballo Nimrod a Nacor, a Tare, perdón. Y cuando Nimrod le regaló el caballo a Tare, el papá de Abraham, le dijo, no se te ocurra venderlo, le dijo. Este es mi caballo, esto vale toda mi vida. Pero como tú eres mi general y has peleado mis batallas, te lo regalo y no se te ocurra venderlo. Y cuando le dice Nimrod a Abraham que le dé su hijo, primero le dice, véndemelo, te lo compro. Y le dice, Tare, ¿cómo crees que yo te voy a vender a mi hijo? ¿Qué no me dijiste tú que yo no podía vender el caballo porque representaba tu vida? Mi hijo representa mi vida. No puedo dártelo. Y se enoja. Dámelo. Dámelo. Te estoy diciendo que me lo des. Y ya enojado le dice, ¿por qué es necesario que ese hijo muera? Y le dice, te voy a dar, le dice, 3 días para que me lo traigas. Y se va Abraham.
Y en esos días nace un hijo de un hermano de Abraham. En ese día. Y Abraham le compra el hijo, perdón, Taré le compra el hijo a su hermano. Si me equivoqué, hermano, dije Abraham en lugar de Taré, perdónenme. Estamos hablando de Taré, el padre de Abraham. Y al tercer día le lleva a Taré, el hijo de su hermano, y esconde a Abraham. Y entrega el hijo de su hermano. Y Taré envía a su hijo, a su recién nacido. Lo envía, ¿saben a dónde? Lo envía con Noé. Noé vivía todavía, Noé no había muerto. Y ahí vive los primeros 10 o 12 años. Noé recibe a Abraham y Abraham vive con Noé los primeros, creo que son 10 o 12, no recuerdo, los primeros años de su infancia, hasta que son adolescentes. Entonces yo entiendo que Abraham recibe la fe de Noé. Y cuando es un adolescente, regresa otra vez a Taré. Pero Abraham ya entiende la idolatría y se da cuenta que su padre tiene los mismos ídolos que Nimrod y que adoran las estrellas. Paz de Cristo. Y esa es la razón de la salida de Abraham. Fíjense bien, hermano. El no conocer las cosas nos hace decir un montón de cosas de Abraham que ignoramos. Decimos que Abraham era un idólatra. Abraham no era idólatra. El idólatra era su papá, Taré. Que Abraham, Dios lo sacó de la idolatría. Jamás lo sacó de la idolatría. Jamás Abraham fue idólatra. Él vivió con dolor en su corazón porque era un niño, un adolescente. 65 años, hermano. Viendo la idolatría de su papá. Y los papás no tenían derecho a reclamar nada para los hijos. Dice la historia de Abraham que su papá tenía una habitación enorme llena de ídolos. Una noche ya no soportó a Abraham ver cómo su papá les daba alimento a todos los ídolos. Abraham ya estaba casado con Sarai. Y a veces el padre Taré ponía a Abraham a darle alimento a los ídolos. Y un día Abraham se cansó. Y tomó un hacha.
y demolió todos los ídolos, los hizo pedazos. Y el ruido fue fuerte. Entonces su papá se levantó, Taré se levantó, y fue al cuarto de los dioses. Y le quedaba uno cuando vio llegando su papá y vio a Abraham que Taré venía. Y había uno grande, del tamaño de una persona, y puso el hacha en las manos de ese ídolo. Y cuando entró su papá dijo, ¿qué pasó aquí? Y Abraham le dijo a su padre, ese fue, papá, mira, ese que tiene el hacha en las manos, ese los quebró a todos. Y Abraham recibe una reprimenda de su padre, y su padre le dice, ¿cómo se te ocurre creer? ¿Cómo seas falto de razón? Le dice otra palabra, ¿no? Como muchos padres le dicen a los hijos, ¿cómo eres un tonto? ¿Cómo se te ocurre creer que ese tiene vida y puede moverse y puede despedazar a los demás si es un mono de piedra? Y le dice a Abraham, ¿y a ti cómo se te ocurre darles comida año tras año? Tantos años estoy aquí y obligándome a que haga esto y esto y esto. ¿Cómo se te ocurre a ti creer que ellos comen si no pueden moverse? Si no pueden ver. ¿Cómo se te ocurre a ti creer? Y se le abre el entendimiento a Taré. Y pronto se oye la noticia de que en la casa de Taré, el general del ejército, que ya estaba mayor, no hay ídolos, que ha quebrado, que ha renunciado a todos los ídolos. Y entonces Dios le había dicho a Abraham, escucha, ahora sí vamos al capítulo 12. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Dios ya le había dicho. Pero Abraham amaba a su padre y no quería irse sin su padre. Su madre ya no estaba. Y ese fue el momento de salir. Cuando ya Nimrod dijo, a ver, tráiganme a Abraham. ¿Por qué renunció a mis dioses? Y entonces dice el versículo 31 del capítulo 11, y tomó tarea a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Allí en Harán duraron 7 años. Tú vas a decir, si Abraham no sabía para dónde, ¿por qué salieron para Canaán, verdad? No, hermano, es la narrativa. Pero dice, vete, Dios le había dicho, vete a la tierra que yo te mostraré. Pero el que conocía la tierra no era Abraham, era su padre, era el general del ejército, el que había recorrido toda la tierra. Porque habían conquistado toda la tierra. Fue el primer reino, fue el primer rey.
¿Y de dónde salió Nimrod? Era el nieto de Cam. Hijo de Noé. ¿Qué hizo el pecado? ¿Qué hizo la maldición? Separó a toda la familia. El pecado de un hombre llamado Noé. Ya dejemos a Abraham. Ahora demos cuenta que el pecado de Adán, trajo el primer final, el diluvio. Y Dios salvó a Noé justo. Y le volvió a dar señorío. Y le volvió a dar autoridad. Pero se le hizo fácil, como ya no había borrachos, se le hizo fácil emborracharse. Algo que no había quien lo contaminara. Qué triste, hermano. Que nosotros no nos demos cuenta que nuestros problemas están en nuestro interior, en nuestros deseos, en nuestros gustos, en nuestras pasiones. Y esos deseos y esos gustos y esas pasiones nos separan de Dios. Y no nos demos cuenta que el Señor quiere reunir todas las cosas otra vez en Cristo. Y que yo necesito vivir en Cristo. Y que yo necesito estar en Cristo. Y por lo tanto yo necesito vivir para Cristo. Y para que Cristo viva en mí, es necesario que Él venga a morar a mi corazón. Qué triste que a estas alturas de la historia no entendamos y hagamos más importante la institución que a Cristo mismo. Sin darnos cuenta que sin Cristo nada somos. Sin Cristo nosotros actuamos y nos hacemos religiosos en lugar de tener una comunión íntima con el que decidió bajar del cielo y venir a morar en nuestro corazón. ¿Qué le está diciendo Dios a Abraham? Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. No le dijo para dónde. Cuando empieces a caminar, te voy a mostrar, le está diciendo Jesús a los discípulos, cuando ustedes vayan a ser discípulos, les voy a mostrar que de ustedes va a salir la sanidad, que de ustedes va a salir la liberación. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Que de ustedes va a salir las lenguas que ustedes no conocen, pero las van a entender. Que no va a ser necesario que estudien lingüística, que no va a ser necesario que estudien medicina, que no va a ser necesario que estudien psicología. Porque van a entender lo que hay en la gente. Sin necesidad de andarlos cuestionando. Sin necesidad de andarlos analizando y consultando. A ver, dime con quién andas y te diré quién eres. Esas señales seguirán a los que creen. Se van a dar cuenta que yo voy en ustedes. Pero mientras ustedes no salgan, nunca se van a dar cuenta que yo estoy en ustedes. Mientras ustedes no se dejen llevar, como el Señor dijo, el viento sopla de donde quiere, le dijo a Nicodemo, porque Nicodemo estaba espantado.
Porque el Señor le dijo, es necesario nacer de nuevo. Y si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Y le dijo, para que me entiendas, el viento sopla de donde quiere. Y oyes su sonido. Y no sabes de dónde viene y no sabes a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y tú estás sentado en la cátedra de Moisés. Tienes toda tu vida sentado en la cátedra de Moisés. Haciendo lo mismo, y haciendo lo mismo, y haciendo lo mismo, y haciendo lo mismo, y haciendo lo mismo. Hoy la iglesia está sentada en la cátedra de Moisés, cada 4 meses haciendo lo mismo, y haciendo lo mismo, y haciendo lo mismo, y haciendo lo mismo, y haciendo lo mismo. Apostasía total. Y Jesús dijo, el viento sopla de donde quiere. Y oyes su sonido. Y no sabes a dónde viene, de dónde viene, y no sabes a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y le dice, cuando salgas, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Una nación grande. ¿Qué dicen los teólogos de la prosperidad? Abraham tenía una casa grande como con 40 habitaciones y hoy todos quieren imitar a Abraham. Hoy todos quieren tener una casa grande con 40 habitaciones. Y Dios le está diciendo, deja a tu padre, deja a tu madre, deja tu casa, deja todo. ¿Dios cambia? ¿Qué le dijo a los discípulos? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y el que no deja de padre, madre, hijos e hijas, por causa de mí, no es digno de mí. Por eso Abraham es el padre de la fe. Pero el que la concluye y el autor y el consumador es Jesús. Es Jesús el que llama a Abraham. El autor de la fe no es Abraham. El autor de la fe es Jesús. Jesús es la fe. ¿Qué es la fe? Es la manera de obrar de Dios. Por eso al que cree, todo le es posible. Jesús es la misma fe. Jesús es el mismo amor. Dios no hizo nada fuera de Jesús. Lo hemos enseñado y lo vamos a seguir enseñando. Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue hecho por medio de Él, en Él y para Él. ¿Hay alguien en casa? ¿Y cuál es el propósito? Reunir todas las cosas en Cristo. Por eso es que Cristo, todo debe de estar en Cristo. Nosotros no podemos estar en una institución. Necesitamos estar en Cristo. Todas las instituciones van a caer una por una. Así me dijo el Señor. Por eso necesitamos salir del sistema institucional y entrar en el sistema divino que se llama Jesús.
Jesús no hizo nada. Todo lo hizo Dios en Jesús. ¿Hay alguien en casa? Me gozo, hermano, con esta palabra. ¿Por qué? Porque Jesús es el hombre celestial. Todo fue creado en Cristo Jesús, sean los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra no pueden contener a Dios. El cielo es mi trono, dijo el Señor, y la tierra se le estraba en mis pies. Por eso yo les digo, ¿a dónde fue Jesús a preparar el lugar para nosotros? No fue al cielo. Y si queremos verlo de esa manera, ¿dónde está el cielo? Está dentro de Jesús. ¿Ok? Por eso les digo, fue a la cruz del Calvario a prepararnos un lugar dentro de su cuerpo. Y yo debo de estar bajo el sistema divino. Y en el sistema divino, Cristo es mi cabeza, no el pastor. El pastor y yo somos simplemente unos colaboradores. La voluntad de Dios es reunir todas las cosas en Cristo Jesús, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, sean principados, sean dominios, sean potestades. Lo visible y lo invisible. Es decir, todo fue creado por medio de Él, en Él y para Él. Tú vas a encontrar muchos hombres diciendo es que estamos haciendo una nueva organización, estamos haciendo una nueva mesa directiva, siguiendo el mismo sistema del anticristo. Pero están engrandeciendo el reino de los cielos. ¿Cuál es mi trabajo como pastor? Que ellos reciban mis ovejas, que no son mis ovejas, porque yo no soy el pastor, Él es el pastor. Que ellos reciban el conocimiento, el espíritu de sabiduría y de revelación, en el conocimiento de Dios. Y para conocer a Dios necesitamos conocer a Jesús. Para que Jesús se manifieste en nuestros cuerpos mortales. Para que Jesús sea formado en nosotros. Para que Él sea el todo en todos, porque Él es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Por eso es que a Dios le agradó que en Jesús morase la plenitud de la deidad. ¿Para qué? Para llenar todas las cosas. Las que están en los cielos y las que están en la tierra. Por eso subió al cielo. Por eso cuando Jesús murió, fue sepultado, resucitó y subió al cielo para llenar todas las cosas, las que están en los cielos como las que están en la tierra, porque la voluntad de Dios es juntar todas las cosas en Cristo, no en una institución. Cuando Dios le dice a Abraham, voy a hacer una nación de ti, Él quería una nación santa, de reyes y de sacerdotes, donde los reyes no se pelearan con los sacerdotes.
¿eh? Que decimos que el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿verdad? Sí. Así que se separa, para que no haya pleitos, se separa el rey del sacerdote. La iglesia aparte y el rey aparte. ¿Por causa de qué? Del pecado. Esa es la paz que el mundo da. La paz que Dios da. El lobo puede morar con el cordero. El niño puede jugar en la serpiente, con la cueva, en la cueva donde está el áspid. El león puede morar con el becerro. ¡Aleluya! Mi alma se goza, hermano, de saber lo que Jesús quiere hacer con nosotros. ¿Dejarás la institución, el sistema institucional para meterte al sistema divino, donde Cristo es la cabeza, donde Cristo es el que reina, donde Cristo es el que guía, donde Cristo es el que traza el plan? La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Dios nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Nos vemos en el nombre de Jesús. Aleluya. Bendiciones, hermanos.